Queridos amigos, bienvenidos al Cenáculo del Señor. Una vez más nos reunimos para orar, para alabar al Señor y para escuchar su palabra. Siempre es conveniente en nuestro hogar poder tener un tiempo devocional de contacto con Dios y con nuestros hermanos para recargar nuestro espíritu de la energía divina que nos permite enfrentar las circunstancias de la vida, a veces difíciles, graves algunas veces, pero también tenemos momentos de gozo, de alegría, eh, con nuestra familia, con nuestros amigos, y también damos gracias por ello. Iniciemos este cenáculo presentándole al Señor nuestra gratitud por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Señor, en primer lugar, te doy gracias por la recuperación de nuestro amigo Sergio Figueroa y de nuestra amiga y hermana en Cristo, Julia Tolosa. Alabado seas tú, Padre, porque has hecho ese milagro en sus vidas de poder prolongar su salud, buena salud, y así poder disfrutar con ellos un tiempo más compartiendo tus cosas, Padre. Señor, gracias, muchas gracias, porque también las elecciones en nuestro país se hicieron en un ambiente democrático, de paz, digamos, y de respeto. Te damos gracias, Padre, por vivir en una nación en que tenemos la posibilidad también de predicar tu evangelio en completa libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora mis hermanos en sus hogares dirán también sus peticiones y presentarán su gratitud a ti, Señor. Quedaremos un tiempo en silencio por acá en la casa iglesia, pero ustedes en sus hogares podrán presentar su gratitud y luego también sus peticiones. Amén. También te damos gracias, Señor, por la gran bendición de compartir en familia, la familia Tapia que cada viernes se reúne por Zoom y comparte la palabra de Dios. Gracias por esa maravillosa iniciativa de nuestro hermano y primo Pedro. Tu bendición sea para con él, su esposa, sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te presentamos nuestras peticiones. Te ruego, Señor, por la familia de Marisa Martín Astudillo, por ella, por sus hijas, por sus nietos, por su madre, su padre, su hermano. Te pido, Señor, que les des salud, que les des gozo de vivir, alegría, que los acerques a ti, Señor. Y te pido también por aquella anciana que ha sido internada en un hogar por decisión de sus hijos. Te ruego que a esa anciana tú le des paz y que sea muy bien atendida y que pueda tener el cariño, Señor, de sus cuidadores. Señor, bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones.
Amén. También te pido, Señor, para que le des conformidad, paz, mucha tranquilidad a nuestra hermana Jacqueline y a su hijo Vladimir por la partida de su padre Guillermo. Señor, que en ese hogar pueda haber paz, pueda haber presencia tuya y que ellos continúen su vida en forma normal y siempre sintiendo la presencia tuya y la guía, Señor, de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Padre, también sea leída en esa casa y reflexionada, Padre, porque es importante no solo ser guiados por el Espíritu, sino también por tu palabra y por tu iglesia. Bendice, Padre, a nuestra hermana Jacqueline y a su hijo Vladimir. En esa casa, Señor, también bendice a nuestra amiga Carolina Cesarego. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hechas ya nuestras oraciones de gratitud y de petición, podemos alabar al Señor. Y lo vamos a hacer con un salmo, como lo hacemos siempre. Les propongo el Salmo 127, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un hermoso salmo, vamos a cantar los dos primeros versículos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, dará Dios el sueño. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es preciso que sea Dios quien tome la iniciativa en nuestras vidas. Nada sacamos nosotros con obrar mucho si realmente Dios no nos está respaldando en aquella obra. Por demás, dice, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Usted es amado, usted es amada de Dios, y el Señor, Él edificará su vida, su casa, si usted sigue así entregándole a Él su corazón. Que el Señor nos bendiga. Un hermoso salmo que cantamos hoy y vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, un subtítulo que dice división entre la gente.
Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Versículo 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. 44 y último. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Que el Señor bendiga estos versículos, esta palabra en nuestra vida. Dice que algunos de la multitud, al escuchar al Señor Jesús, que dijo que si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor lo proclamó, lo dijo en voz alta allí en los atrios del templo. Entonces, algunos que estaban allí en la multitud, escuchando esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Lo consideraron un profeta. Un profeta que venía a hablarle. ¿Cuál profeta? Elías quizás, porque dicen, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Ya esos consideraban que Jesús sí era el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos se preguntaban, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Esos que se preguntaban aquello, en realidad no respetaban al Maestro Jesús, al Rabí, no se daban ni siquiera el trabajo de averiguar dónde realmente había nacido. Ellos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Por supuesto que Jesús no nació en Galilea, nació en Belén, lo sabemos. Pero ellos eran ignorantes en ese aspecto y esa ignorancia da cuenta del desinterés que tenían realmente en Jesús y en cierto modo el desprecio que sentían por este maestro, por este predicador, por este hombre que hacía estos milagros, estas sanidades y que decía estas palabras de sabiduría. Este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Se dan cuenta entonces que hay distintas posiciones. Es como hoy día. Hay unos que dicen que Jesús, bueno, fue un hombre bueno de aquella época, del primer siglo. Otros dicen que era quizás un maestro que había estado tal vez en el Oriente aprendiendo estas cosas. Otros dicen que Jesús era un esenio. Otros dicen que en realidad no existió, que es un invento. Hay distintas opiniones. Y otros decimos que es el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, siempre ha habido una disensión, una contradicción entre las personas con respecto a la figura de Jesús. Sin embargo, es imposible que no existiera Jesucristo en la historia, pues dejó una huella tremenda, a tal punto de que la historia humana, en especial en Occidente, se divide con el nacimiento de Cristo, en antes de Cristo y después de Cristo. Cuán importante es la figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Jehová, el Salvador del mundo. Y dice el verso 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Quienes decían eso estaban en realidad
en en lo cierto, ¿no? Cuando ellos estaban citando allí en realidad a el profeta Miqueas, que en el capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ese que iban a hacer allí en Belén era eterno verdaderamente, es desde el principio, pero iba allí a nacer entre las familias, dice, de Judá, y de ahí iba a salir él como Señor de Israel. Los que decían aquello en realidad estaban en lo cierto, ¿no? Estaban en lo cierto. Conocían la escritura, pero otros no conocían la escritura, aquellos que decían de Galilea ha de venir el Cristo. Este es el Cristo, decían los que habían leído a Miqueas. Hubo entonces, dice la palabra en el verso 43, disensión entre la gente a causa de él. Disensión, o sea, división, separación, discusiones acerca de la figura de Cristo. Disensión. Y bueno, con eso se está corroborando lo que dice Lucas, mejor dicho, lo que dice Jesús y que está escrito allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 49 en adelante, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Eso dice Jesús, que vino a la tierra y que es como un incendio, una chispita, y luego empezó a incendiarse todo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Sabía que tenía que morir, ese era su bautismo de sangre. ¿Pensáis, dice luego, que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Es curioso de que el Evangelio es un mensaje de paz. Sin embargo, produce disensión muchas veces, división, distintas opiniones. Algunos se oponen al Evangelio, se oponen al mensaje de Cristo, se oponen a Jesús y otros estamos a favor del Evangelio. Porque de aquí en adelante, dice Jesús, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Si se convierten 2 personas en una familia de 5, entonces habrá 3 personas que no van a entender a aquellos 2 que se convirtieron. Van a decir, está chiflado, está loco, o es un exagerado, o es un fanático. Mire lo que le dio ahora, mire cómo anda hablando de Cristo, de Dios. Mire cómo cree esas cosas. Mire cómo lee ese libro pasado de moda, anticuado. ¿Cierto? Entonces hay disensión, hay disensión, hay división. Cuesta realmente para el convertido convencer al entorno, convencer a la familia, a los amigos, de que él o ella está en el camino de Dios, en un camino correcto y bueno, y que es mejor ahora a como era antes. Muchas veces cuando alguien se convierte, los demás se entristecen. En vez de alegrarse de su conversión, se molestan, se enojan algunos. Usted antes era más alegre, usted antes, no sé, era más sociable. Me gustaba más como era antes usted, era más libre, dicen. Tantas opiniones que se dan con respecto a la conversión de una persona. No todos se alegran de que entremos en el camino de Dios, en el reino del Señor, en el reino de luz. No todos se alegran, hay disensión. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Así lo anunció Jesús para que nosotros estuviéramos advertidos de que no era raro que sucediera esto. Por eso también el apóstol Pablo aconseja a Tito que él a su vez aconseje a ancianos, a ancianas, a los presbíteros, digamos, a los jóvenes, a los siervos, a los dulos de esa época, hoy los trabajadores de hoy, que hagan buenas obras, que se comporten en forma eficiente en sus trabajos, que sean amorosos, que enseñen a los demás a comportarse en el hogar, en la familia, el esposo, la esposa, los hijos, en fin. Dice, para que adornen el Evangelio, para que adornen el mensaje de Jesucristo. Porque en realidad necesitamos con nuestro buen comportamiento ser un testimonio para esta sociedad y que no vean este cambio nuestro como algo negativo o torpe o necio, ¿no? Algo religioso o fanatismo, no, sino que lo vean como algo positivo que nos transforma y nos hace mejores personas. Así es que este acápite que se ha titulado División entre la gente es muy interesante, a pesar de ser breve, porque nos habla de esta disensión que se produjo entre la gente a causa de él, a causa de Jesucristo. Y dice que algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Desde antes ya querían prender a Jesucristo y llevárselo y, no sé, encarcelarlo, castigarlo, hasta matarlo. Pero no lo hacían. ¿Qué los retenía? ¿Qué los detenía? Sencillamente el Señor, el Espíritu Santo, no permitía porque todavía no era el tiempo de Cristo. En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no estaba todavía escrito que Jesús fuera apresado. Que el Señor bendiga nuestras vidas, podamos nosotros siempre vivir en el tiempo de Dios y no en el cronos humano, sino en el kairos, en el tiempo de Dios, y que si hay disensión en nuestra familia o con nuestros amigos o compañeros de trabajo, no nos preocupemos, sepamos que eso ya está advertido por Jesucristo y sencillamente sigamos creyendo en el Mesías y obedeciendo a su evangelio de amor. Teniendo paciencia, siendo tolerantes, siendo personas que actúan con prudencia en todo momento. Que el Señor nos bendiga y ahora recibamos la bendición del Señor para esta semana, esperando de que usted esté muy bien junto a su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo y pueda avanzar en todos esos proyectos que el Señor ha puesto en su corazón. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante.